Los prejuicios no es el problema mío, es de los demás. Vine del colegio llorando que me habían llamado negra y entonces me dijo, pues eres negra y eres mujer, lo vas a tener bastante difícil. Y yo creo que eso forja carácter. Pasé momentos muy tristes y bueno, pues me apoyé en los libros y luego escribía mucho. Y creo que eso ayudó mucho a mi salud mental y cómo la inteligencia narrativa te puede ayudar, porque a mí realmente me ayudó. Mira, yo es que creo que muchas veces nos quejamos de que las cosas no pasan para nosotros y a veces la oportunidad está ahí, no la pides. Si te gusta hacer lo que te da la gana, eres emprendedor. Y creo que eso es fundamental en un líder, es tener humildad. Yo tuve que hacer una reflexión en lugar de ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Qué busca un inmigrante? La seguridad financiera. Tú en tu país no la tienes y buscas esa seguridad. Es muy difícil para una persona migrante emprender porque le va a dar vértigo. Muchas veces cuando hay un bloqueo, ¿qué está pasando? Y es porque a veces tienes que hacer otro cambio. Yo amo los libros, veía muchos niños que estaban solos y me di cuenta que con un libro nunca estás solo. Y todo eso pues hace que mi parte espiritual y mi parte emocional pues esté equilibrada, ¿no? Porque tengo proyectos que me dan una razón de ser y creo que el ser humano necesita un propósito para vivir y es la narrativa que tú te cuentas. Si tú te miras al espejo por las mañanas y te criticas y tu autoimagen es negativa, pues al final realmente tienes una relación muy disfuncional contigo misma. Que haya una comunicación entre religiones y que veamos más la espiritualidad más allá de lo que es el dogma, pues creo que es importante, ¿no? Que en el siglo XXI tengamos respeto por otras maneras de entender a Dios. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy me hace muchísima ilusión tener a esta maravillosa invitada porque ella es una mujer que ha cruzado continentes para realizar pues todo su trabajo, dejar huella y hacerlo todo además con mucho propósito. Ella es líder global, voz del empoderamiento y embajadora de la alfabetización. Visila Bokoko es pura inspiración y realmente es un auténtico placer tenerla con nosotros. Antes de empezar, recuerda que tienes todo el contenido exclusivo y privado de la comunidad Mujer Vital. Puedes entrar a través de los enlaces que os dejamos en las diferentes plataformas donde vas a encontrar herramientas, protocolos, masterclasses, muchos consejos, muchos descargables. Todo es un contenido exclusivo para esta comunidad y todo para que aprendas a acompañar la etapa hormonal de los diferentes, ¿no?, estados de la mujer de la forma más correcta, más precisa, que aprendas mucho y que esa información te ayude a que tengas un excelente bienestar, una mayor energía y al final una óptima calidad de vida. Y ahora sí, con muchas ganas de escucharla, vamos a hablar con Visila Bokoko. Bienvenida. Madre mía, si haces cosas, es que me he tenido que coger apuntes por aquí porque digo, es que no voy a saber, se me va a olvidar cosas seguro. Pero ¿tú dónde vives? En Nueva York. Vale. Sí, vale. Sí. ¿Cuánto llevas viviendo ahí? 25 años. Valencia, sí, nací ¿no? en Valencia, pero llevo 25 años aquí. Llevas 25 años allí. Sí. Pero tu familia está aquí, tus padres. Sí, mis padres ambos ahora viven, o sea, mi padre ha vivido en varios sitios, Vale. Ahora está en España y mi madre nunca se ha ido de España, o sea, Vale. vino desde los 14 años y está encantada de estar Ajá. aquí. Y mis hermanos han ido y han vuelto, pero ahora casi todos están aquí. Vale. Sí. Vale, Menos o sea, yo. padres africanos, ¿no? Mis padres O sea, africanos los dos. Tú, nacida aquí, viviendo en Nueva York, o sea, ¿cómo se hace este cóctel? ¿Qué sale de Pues este es un cóctel, yo lo llamo Afropolitan, ¿sabes? O sea, Ya porque un ves. poco una africana del mundo, raíces africanas, valenciana, neoyorquina también, porque 25 años en Nueva York ya hacen que uno se sienta claro, así. Tú has vivido en España, o sea, en España, ¿qué diferencia? Bueno, supongo que te has quedado en Nueva York pues porque estarás bien también, ¿no? Estoy Ahí. feliz, la verdad. Sí. Me gusta mucho la ciudad porque es una ciudad que sí que es cierto que es dura y que te pone siempre al límite de todo, Claro. pero bueno, tiene una diversidad, es un montón de cosas, ¿sabes? Es realmente un lugar donde tienes que ser creativo sí o sí. Claro. Y luego pues te invita mucho pues a cumplir tus sueños, ¿no? Porque ahí viene muchísima gente pensando en grande. Sí. Y a mí me gusta pensar en grande y creo que eso pues siempre me motiva mucho porque de repente oyes personas
que estaban en banca y de repente quieren montar un grupo de jazz y todo está bien, ¿sabes? Entonces este tipo de locuras Nueva York como que se permite. Bueno, al final es muy peli, ¿no? De lo que vemos, ¿no? A veces, pero que claro, están basadas supongo que en cosas que pasan ahí, ¿no? Totalmente. Yo las he vivido. Sí, y he visto cosas increíbles, ¿no? Claro. Y la verdad es que eso me motiva muchísimo porque encuentras personas que se reinventan constantemente a cualquier edad, ¿no? Yo, de hecho, una persona de mi equipo pues tiene 66 años, ¿no? Y trabajaba en CNN y, bueno, pues se ha reinventado y yo creo que eso es fantástico. Me encanta el talento senior y luego pues la gente es súper joven, ¿no? Claro. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque, claro, yo quiero saber muchas cosas que te han llevado hasta el punto donde estás, ¿no? Bueno, pues tú pregunta todo, que no hay líneas rojas. No hay líneas rojas. Pero bueno, sí que, bueno, o sea, por un lado, o sea, por lo que veo, has tenido una línea de enfoque también muy desde el emprendimiento, ¿no? El liderazgo, ¿no? Y demás. Pero luego, además, también, pues una línea de llevar proyectos, ¿no? Desde la humanidad, ¿no? Y desde tal a zonas pues, necesitadas y demás. Entonces, ¿qué fue primero? O sea, ¿cómo empiezas un poco todo tu recorrido en la vida? O sea, vale, empecemos por el principio. Sabemos que naciste en Valencia. ¿Qué pasa después? Bueno, pues nada, mis padres, me tiraron al mundo con 21 años que tenían los dos, que eran súper jóvenes. Wow. Entonces, bueno, pues tengo la suerte de tener unos padres muy jóvenes, pero que también tuvieron que aprender a ser padres conmigo, ¿no? Porque imagínate, dos inmigrantes. ¿Desde Guinea? Sí, mi madre llega con 14 años y viene a estar en un colegio porque en ese momento pues había muy poca facilidad para estudiar allí, con lo cual, bueno, pues mis abuelos la mandan a un internado en Valencia y mi padre viene con 17 y ellos se conocen pues con 20, 21 y entonces, bueno, pues aparezco ahí en el mundo, no estaba programado, pero tan pronto, pero aparecí. Y bueno, pues yo creo que ellos han intentado pues darme una educación donde sea muy realista la situación con la que estoy viviendo, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando tenía 7 años mi padre me dijo, mira, vine del colegio llorando que me habían llamado negra y entonces me dijo, pues eres negra y eres mujer, lo vas a tener bastante difícil. Va a ser o sea, vida, mejor, ¿no? que ya, o sea, que no te cree traumas esta situación, pero que realmente sepas pues que vas a tener que saltar muchas vallas y además siendo primera generación africana nacida aquí, pues no queremos que sientes pues unos precedentes negativos, con lo cual esto, para no generar estereotipos o prejuicios, pues te tienes que comportar muy bien. Y eso pues genera un peso en mí pues muy grande, ¿no? Porque de repente es que me hice responsable de cualquier africano que esté por ahí, pues lo que yo haga va a tener trascendencia en cómo nos ven, ¿no? Y yo creo que eso ha formado parte de mi educación, ¿no? Esa responsabilidad que uno tiene, ser la hermana mayor, soy la mayor de 4, entonces, bueno, pues esto hace... En esa época, además, tú ibas al cole, claro, además serías bastante individual, única, ¿no? Dentro de... Desde luego te digo que en ningún colegio, ¿no? Me encontré, salvo mis hermanos, o sea, tenemos 2 tandas, ¿no? O sea, el hermano que va justo detrás de mí y luego tenemos 10 años de diferencia, entonces mi hermano y yo hemos ido a los mismos colegios y éramos nosotros los únicos siempre. Claro, y ahora se habla mucho, ¿no? Hay mucha sensibilidad del acoso escolar, el bullying y tal. Estas palabras quizás ni existían. Esto ni existía, ¿sabes? Te insultaban y los profesores tampoco sabían muy bien qué hacer. ¿No? Exacto. Claro. No, ellos tampoco estaban preparados para toda esa diversidad porque no había. Ahora hay mucho tipo de diversidades y los profesores pues están muy bien formados para poder generar entornos que sean muy inclusivos, pero en mi caso no sabía muy bien qué hacer, entonces bueno, pues te tenías que apañar y buscar pues recursos por ti mismo, ¿no? Y luego también era otra época donde además mis padres, tú les decías que estoy deprimido, que estoy triste y te decían, mira, 2 leches y ya, yo, ¿no? Exacto, o sea, ahora vas a estar tú deprimida, ¿qué narices vas a estar tú deprimida? Entonces tampoco tenías ese soporte, ni había trabajadores sociales, ni psicólogos, es decir, que tenías que buscarte la vida. Y yo creo que eso también forja carácter. ¿Tú de qué año eres? Sí, no, 74. Sí, tengo 50. Entonces, bueno, pues imagínate, yo crecí en los 80, en Valencia, además, una ciudad de provincias. En Madrid había muchísima más diversidad y en Barcelona, pero Valencia era muy poquito.
Pero bueno, yo creo que eso al final pues me fue cultivando también como persona a ser resiliente. Desde luego no fue fácil, la adolescencia fue complicadísima porque es un momento donde tú quieres buscar tu identidad y quieres ser lo más parecido a todo el mundo, claro, para estar dentro del grupo. ¿No? Claro. De la tribu, ¿no? Exacto. Y bueno, pues tenía esa sensación de que no encajaba en ningún lado, ¿no? Entonces era un poco pues la diferente. Pero bueno, siempre tuve buen carácter y sentido del humor y eso ayuda. No, pero bueno, tuviste las herramientas para que a lo mejor eso no te pudiera llegar a hundir, pero puedes entender que a lo mejor otro carácter, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pueda generarle una cicatriz muy fuerte, ¿no? De por vida. Hubo momentos muy difíciles para mí, ¿no? Y la verdad es que por eso digo que los libros fueron mis maestros, porque si no hubiera sido por eso, porque tampoco tenía nadie con quien hablar de estas cosas. Claro. Mis compañeros tampoco iban a entender exactamente lo que siento. Vale. Mis padres tampoco estaban muy abiertos a escuchar este tipo de cosas, con lo cual, por eso siempre digo que los libros me han salvado la vida, porque encontré los recursos en los libros, el crecimiento personal. Empecé desde muy joven pues, a leer diferentes libros, meditaba desde muy pequeña, porque mis padres hacían meditación trascendental. Entonces, bueno, pues yo pasé momentos muy tristes y bueno, pues me apoyé en los libros y luego escribía mucho. Empecé a escribir un diario desde los 12 años y creo que eso ayudó mucho a mi salud mental, el poder pues allí pues desplegar un poco todos mis sentimientos, y luego me contaba otras historias, ¿no? Creo que iba cambiando como mi narrativa, iba pensando, bueno, pues cuando sea mayor mi vida no será así, ¿no? Entonces por eso creo mucho en el poder de las historias y cómo la inteligencia narrativa te puede ayudar, porque a mí realmente me ayudó. Empecé a escribir la historia de mi vida cuando era muy pequeña y yo siempre me imaginaba pues viviendo en otras ciudades, viajando muchísimo, quería tener familia, ¿no? Y en aquella época tampoco tenía muchos referentes femeninos, porque si querías ser una ejecutiva era como que tenías que renunciar a otras cosas. Pero yo siempre pensé, oye, se puede tener todo, yo voy a ir a por todas y ya eso veremos. Exacto. Yo ya haré la mía. Exacto. Y creo que eso me ayudó mucho. Luego en la universidad también fue un poco como un lobo solitario, ¿no? Porque tenía a mis amigos fuera de la universidad, tampoco conecté mucho con la gente de la universidad, estaba en el CEU San Pablo y tenía pues como un grupo muy reducido de amigas y amigos, pero siempre tenía esa sensación de que estaba un poco sola, ¿sabes? Y ahí es cuando te decides ir a Nueva York a acabar, ¿estudiaste un máster ahí? Bueno, fue un poco todo orgánico, ¿no? Porque yo no sabía muy bien qué hacer. O sea, ¿de dónde, no? Esto es un milagro total, te lo voy a contar. Mira, la verdad es que yo acabo la carrera, estudio Derecho con Económica, es un programa que había especial en el CEU. Vale. Y empiezo a hacer un máster en práctica jurídica y acabando unas asignaturas del máster de un MBA. Vale. Y un profesor nos habla de marketing internacional y de comercio internacional y nos cuenta que hay unas becas que son de comercio exterior, que las da el ICEX, y que habían unas del IBEX que son iguales, pero de la región valenciana. Y yo ahí digo, wow, esto es, porque yo había estado 1 año y medio buscando prácticas y buscando trabajo y no me contrataba nadie. Entonces yo había mandado un montón de currículums y no era como ahora que en LinkedIn apretas un botoncito y ya está, no. Tenías que escribir con una Olivetti, que era una máquina de escribir, que igual muchísima gente no la ha visto. Que te equivocabas y al empezar de nuevo, todo, un folio nuevo ahí, clic, exacto, ¿no? Otra vez. Entonces era súper difícil hacer un currículum y una carta solicitando un puesto de trabajo. ¿No? Exacto. Pues me pasaba todos los fines de semana así. Y mi madre se iba los lunes a llevar todas esas cartas a correos y siempre me contestaban lo mismo. Pues no tenemos ahora ninguna vacante. Entonces yo estaba desolada. Me iba a las ferias de empleo que habían en la Comunidad Valenciana. Nada, no salía nada. Tuve unas prácticas en un despacho pues por un señor que era majísimo y que me cogió para hacer unas prácticas, pero claro, era derecho laboral, no me gustaba nada. Dije, si mi vida va a ser esta... Bueno, entonces cuando hice esa clase, hizo clic y dije... Bueno, pues yo creo que en comercio exterior mi inteligencia cultural puede que sirva para algo, ¿no? Y bueno, y apliqué a las becas y me salieron. Y entonces fue como realmente un cambio
increíble en mi vida. Tenían 8 becas en ese año y 3 eran para Valencia. Es cuando además la aceptación de tu beca te llegaba por carta, ¿no? Bueno, a mí me llegaron por teléfono. De hecho, yo tuve de esos primeros móviles que parecían zapatos, que eran grandes y hacían un ruido que te mueres. Sí. Y recuerdo que estaba en la Virgen de los Desamparados de Valencia en misa y me llamó mi madre y yo salí con el teléfono ese que pesaba muchísimo para no molestar y me dijo, oye, que te han llamado del IBEX, o sea, te llamaban por teléfono. Y entonces te dejaban un mensaje. Bueno, yo pensé que era un milagro, o sea, por eso lo cuento, que como estaba con la Virgen en ese momento, digo, me vino la Virgen a ver. Y mi madre, oye, que te han dado una beca. Y yo, no puede ser, porque como me habían dicho tantas veces que no, y había hecho varias entrevistas, y no sabía lo que iba a pasar porque había muchísima gente que aplicaba esa beca y no sabía. Pero bueno, cuando me lo dijo, para mí fue uno de los días más felices de mi vida. Y recuerdo que cuando entré la primera vez en esa oficina y me vi una oficina magnífica y toda la gente súper bien vestida y yo dije, yo me quiero morir aquí, ¿sabes? O sea, yo hablando en Nueva York. No, me tocó en Valencia la beca. A la sí, oficina del IBEX, ¿no? Exacto. Pero me tocó en Valencia, aunque habían becas fuera, a mí me pusieron en Valencia. Y yo me quedé triste porque yo me hubiera encantado que me hubieran mandado a cualquier destino muchísimo más exótico que quedarme otra vez en Valencia. Pero esto que al principio me sentó fatal fue mi gran suerte porque me pusieron en el departamento de información y me hizo entender todos los mercados internacionales. Porque venía alguien que quería hacer negocios en Argentina y yo tenía que aprender un poco cómo son los negocios allí. Venía uno que quería hacer negocios en Tokio, pues hablaba con el de la oficina de Japón y él me mandaba información, con lo cual empecé a tener un network también a nivel internacional, porque los directores de oficina hablaban con nosotros y nos pasaban estudios de mercado, yo me los leía. Y luego pasó otra cosa muy importante y es que por primera vez vino una mujer a dirigir la institución y tuve la gran suerte de encontrarme en el ascensor. Entonces, eso que llaman elevator pitch, yo lo hice en ese ascensor. Pitch, ¿no? Sí, porque dije, o sea, ¿qué posibilidades hay de que yo me encuentre a la directora general, yo que soy la becaria, ¿sabes? La última de la fila, ya sabes la distancia entre un becario y un director general. Hay muchos despachos por medio. Sí. Entonces dije, pues me la encontré en el ascensor y justo era el primer día que ella se incorporaba. Y yo la conocía del periódico, nunca la había visto, pero esto había salido mucho en prensa y en la tele. Con lo cual yo la vi y me quedé además alucinada, porque claro, en esa época tú lo ves impresionada, ¿no? Una mujer directora, tal, era como un primer referente para mí. Y le dije, oye, ¿qué tal te ha ido tu primer día de trabajo? Y me dijo, pues muy bien, ¿y tú quién eres? Digo, pues la becaria del Departamento de Información. Y entonces le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué has hecho tú para ser directora? Porque a mí me encantaría algún día serlo, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, pues nada, yo estudio Derecho, tal. Dije, ay, pues no voy mal. Y luego le dije, mira, ya que te tengo aquí, a mí me encantaría ir a Nueva York, he estado de vacaciones, es la ciudad de mis sueños, yo sé que tenéis una oficina allí y la he visto y me encantaría que me enviarais. Y me dijo, mira, ¿por qué no hablas con tu jefa mañana? Porque no te conozco, ¿sabes? Acabo de aterrizar aquí. Pero al día siguiente yo fui a mi jefa, le expliqué todo y mi jefa fue a hablar con ella y el proceso pues pasó. Y de hecho esta mujer todavía sigue en mi vida, muy cercana a mí, ¿sabes? Somos muy amigas, o sea que hemos mantenido el contacto y esta amistad después de 25 años, ¿no? Pero yo la considero una mujer escalera en mi vida. Y lo mismo pues que la jefa que tuve en Nueva York, lo mismo, también sigue en mi vida. De hecho, la persona que ha organizado la conferencia que tengo el lunes en Valencia es mi ex jefa, que hoy es la presidenta de la Confederación de Empresarias de Valencia. Y por eso creo que es tan importante no olvidarte de la gente que te ha abierto las puertas, ¿no? Porque yo creo que hay que cuidarlas, porque sin ellas yo no estaría aquí. Así que bueno, pues así es como empieza mi proceso de atreverme. Y ahora eres tú la jefa. ¿Cómo es, ¿no? Todo ese... Ha sido un camino. Ese atrevimiento, ¿no? Y también en ese momento también que saliera, ¿no? Mira, yo es que creo que muchas veces nos quejamos de que las cosas no pasan para nosotros y a veces la oportunidad está ahí, no la pides. Yo todo lo que he tenido en la vida ha sido porque he tenido que pedirlo y cuando las puertas no se han abierto he tenido que derrumbarlas y cuando no me han puesto el sitio en la silla he tenido que coger la silla y sentarme yo. Y creo que muchas veces pues no podemos trabajar siempre en el tema de la víctima, que no me aceptan, no me quieren, que si hay prejuicios. Los prejuicios no es el problema mío, es de los demás. No. Pero yo tengo que hacer por cambiar esa narrativa, ¿no? Claro, al final es también como tú interpretes, ¿no? Exacto. La realidad, ¿no? Y como tú te generes lo que creas de ti, ¿no? Totalmente. No lo que crean los demás. Los demás, ¿no?
Y lo que te iba a decir, ¿no? Ahora ¿no? Hablando de proyectos, creencias, ¿no? Tienes muchas cosas en marcha, pero me gustaría saber de dónde nace tu proyecto BBS, ¿no? Sí. Que nos expliques un poquito, ¿no? De qué busca, ¿no? esta iniciativa y de dónde nace y qué es lo que hacéis. Bueno, pues este proyecto nace de un momento súper difícil de mi vida. Es quizá el momento más de derrota que yo he sentido en mi vida, ¿no? Porque me despiden del trabajo que tenía, que era directora de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos, y yo no sé si a alguien la han despedido alguna vez, pero yo me sentí como un gatito mojado, ¿sabes? Porque te quedas como, wow, ¿no? Y además en Estados Unidos las formas, que es, o sea... La cajita, ¿no? No, pero así, tal cual. ¿No? Además, primero, no toques nada, no puedes hablar con nadie de tu equipo, danos la tarjeta. Un día no, me mandan un correo. ¿Te lo esperas? ¿No te lo esperas? Hombre, era como una crónica de muerte anunciada, porque era una institución, pues un poco, no política, pero... Todos estos puestos al final también hay ¿no? Todo es muy estratégico. Es ¿no? muy Aquí estratégico. me interesa que esté esta persona, no sí, esta, ¿no? exacto, Tal, ¿no? exacto. Y depende mucho pues, de quién esté y que estés en el equipo de unos u otros, ¿no? Entonces yo había tenido un jefe que era el que me había seleccionado y había trabajado fenomenal con él y era como un padre para mí, pero luego él cuando se va o prácticamente le invitan porque esto por elecciones y todo eso. Y entonces, bueno, pues yo ahí no estoy muy acertada porque tomo posiciones y supuestamente mi trabajo era neutral y es un cargo al final técnico ejecutivo, pero bueno, pues yo tenía también pues una relación emocionalmente muy fuerte y entonces me meto en esta historia. Y bueno, y salgo perjudicada, pero también yo fui muy arrogante, en el sentido pues que también pensaba, mira, yo aquí pincho y corto, he hecho proyectos estupendos, yo aquí soy la reina del mambo y puedo con todo, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que a veces pasa cuando tienes éxito es que se te puede subir a la cabeza. Entonces yo, pues bueno, pues pequé también de arrogancia y soberbia y eso me jugó una mala pasada. Entonces, también cuando pasó... no me sorprendió tanto, porque claro, yo pinchaba y cortaba, decidía qué hacía, gastaba para lo que quería, no pedía permisos, entonces claro, manejaba esto como si fuera mío. Y entonces yo tuve que hacer una reflexión, en lugar de ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Y ahí me di cuenta de que dentro de mí había una emprendedora, porque si te gusta hacer lo que te da la gana, eres emprendedor. Y si no vas hasta ahí tu emprendimiento había sido tu carrera, ¿no? Dijéramos, sí, ¿no? había sido siempre ejecutivo. Sido ya como la cima, ¿no? Llegar a ser la directora de la Cámara de Comercio, ¿no? Claro, de España a Estados Unidos y además en un momento donde las relaciones entre España y Estados Unidos cambiaron, porque fuimos un país al principio muy simpático, que bien nos encanta ir a España, hace sol, se come bien, compramos energías renovables, compramos bancos, infraestructuras, es decir... había cambiado mucho cómo nos veían los americanos porque veníamos también incluso a traer know-how. Y bueno, pues yo creo que tuve una carrera fulminante porque me senté en la mesa con los grandes de todas esas empresas que venían y luego de la parte de Estados Unidos, porque los juntabas, claro. ¿No? Wow. Entonces realmente, bueno, pues ese poder, que es poder, pues hay que utilizarlo con responsabilidad. Y claro... Es como Superman, ¿no? Exactamente, con poder viene la Spider-Man, creo. Spider-Man. Exactamente. Entonces, claro, pues yo estaba pensando, o sea, imagínate, te estás sentando en la mesa con el presidente del Santander, con el de Iberdrola, ¿sabes? Que tú los veías antes en el periódico o en la tele y alucinabas, o estás montando una tienda para los de Mango, para Zara, ¿sabes? Estás alucinando. Entonces, claro... Que ellos te están a ti pidiendo cosas directamente. Necesitan apoyos, ¿no? Y tú estás en la mesa con este tipo de personas y les estás abriendo una puerta. Y claro, pues yo creo que pues, me quedé un poco deslumbrada por los focos, ¿no? Y bien, es cierto que había hecho muy bien mi trabajo, pero por otro lado, pues también tenía que tener humildad. Y creo que eso es fundamental en un líder, es tener humildad. Y eso fue una de las grandes lecciones que tuve. Y cuando decidí emprender fue precisamente por eso. BBS nace de pensar qué sé hacer bien, para qué sirvo y cómo puedo... todo lo que he aprendido, ponerlo en valor, pero para mí, ¿no? Claro. Y esto realmente a mí me temblaba todo porque realmente mis padres son inmigrantes, yo emigro también a Estados Unidos
¿Y qué busca un inmigrante? La seguridad jurídica, financiera, claro. ¿Sabes? O sea, tú en tu país no la tienes y buscas esa seguridad. Claro. Entonces es muy difícil para una persona migrante emprender porque le va a dar vértigo. Y yo, a nivel familiar, pues mi madre ha estado en un hospital toda la vida, mi padre sí que es cierto que sí que es más emprendedor, tenía su despacho de abogados, pero yo hice incluso una oposición, intenté opositar, o sea, imagínate mi cabeza, que yo quería pues prácticamente ser funcionaria porque tienes que matar a alguien para que te echen. Entonces dije, claro, pues esto va a ser mi vida. Eso debe ser seguro, ¿no? O sea, exacto. Entonces yo buscaba esa seguridad, yo ya sabía más o menos la planificación de mi año, sabía que si hacía tantos, cumplía una serie de objetivos, el bonus que iba a recibir, todo eso lo sabes en el mundo ejecutivo. Yeah. Y de repente pues estás en una montaña rusa donde no sabes cuándo te va a llegar el dinero, si un cliente no te paga, igual tú no puedes pagar a toda la gente que tienes a tu alrededor, es difícil, pero dije, mira, si no lo hago ahora, no sé cuándo lo voy a hacer. Y fue un momento muy complicado de mi vida, me divorcié en la misma semana que me echan, o sea, todo me pasó, ¿sabes? O sea, en plan, ¿cómo me puede pasar algo más? Pues no. Y después de eso, que fue un año muy difícil, en el que yo me reinventé, en el que hice un trabajo el tema del desarrollo personal me ayudó muchísimo a autoconocerme, entender también dónde había fallado, ver qué podía mejorar y convertirme en una mejor versión de mí. Y ahí ya, pues ahí empecé mi consultora apoyando a las empresas. Sí que es cierto que tenía la confianza de muchas empresas que sabían cómo hacía mi trabajo y tuve clientes inmediatamente y les apoyé a entrar en el mercado de Estados Unidos. Me convertí en una extensión de su departamento de comercio exterior. Luego esto fue evolucionando porque en un momento determinado realmente pues volví otra vez a pinchar. Eso es el camino del emprendedor, vas así, luego bajas. Y perdí bastantes clientes, cambió también el tema de la economía, hubo problemas y me di cuenta de que muchas veces cuando hay un bloqueo, ¿qué está pasando? Y es porque a veces tienes que hacer otro cambio. Entonces, por eso he hecho varias reinvenciones y pensé, bueno, pues si yo lo que soy buena es en inteligencia cultural, puedo apoyar y en el tema de la diversidad, entonces empezamos a asesorar en esos temas, ¿no? Vale. Y trabajar con personas que tenían muchas dificultades en que sus equipos diversos pudieran trabajar de manera pues digamos armónica. A esto se suma que meto en la ecuación África, porque empiezo a conocer mucho mejor el mercado africano y gente que tenía pues empresas allí dicen, bueno, tengo un totum revolutum, yo no entiendo esta cultura, ¿cómo no me puedo manejar aquí? Pues imagínate unos americanos, unos escandinavos, pues en África lo difícil que puede ser para ellos entender las diferentes culturas empresariales que existen ahí. Y yo, pues, me doy cuenta de que puedo ser una muy buena traductora de culturas y les apoyamos en esto. Entonces, bueno, pues BBBS ha seguido todavía asesorando a empresas. Por ejemplo, pues hay gente que nos dice, oye, nos podéis hacer un estudio de viabilidad, queremos montar aquí un negocio, una tienda, y les hacemos esa función. Y luego, por otro lado, está también toda la parte de la gestión de la diversidad y luego la inteligencia narrativa, ¿no? ¿Qué tipo de historias tienes que contar para ser relevante en un mercado? Claro. Porque a veces lo que te funciona en tu mercado local no te funciona en el otro. Claro. Para un americano, ¿cómo le cuentas la historia de tu empresa? Ya. Pues se la tienes que contar en bullet points. Ya. No, porque no tienes mucho tiempo. O sea, todo vías donde aporta geográficamente ahora más el valor. ¿Dónde es? ¿En qué zona? ¿En África? O bueno, los dos. O sea, estamos en todo el mundo. Trabajamos muchísimo en Latinoamérica. Ahora, por ejemplo, tenemos hemos trabajado mucho con Banco Sol, hemos trabajado, por ejemplo, en Ecuador, pues con Laboratorios Abbott, es decir, que hemos trabajado muchísimo en México, en diferentes países trabajamos, Latinoamérica muchísimo, porque también es verdad que el intercambio cultural que hay con Estados Unidos es muy frecuente, con lo cual para nosotros es fácil estar allí. África, precisamente por mis raíces y por todo el trabajo también social que he hecho allí a través de la fundación que tengo. También eso nos ha apoyado mucho a entender mejor África y luego Europa porque es donde me he criado, es decir que también vengo mucho a Europa. Ya, lo tienes todo el mundo ahí. Me falta Asia. Bueno, nunca se sabe. Oye, ahora que comentabas esto, ¿no? La fundación, ¿no? Y que está enfocada también en todo el proyecto de alfabetización, ¿no? Y esto ¿cómo va?
desde dónde también, ¿no?, nace esta inquietud y cómo ha ido desarrollándose. Bueno, pues esta inquietud, la verdad es que yo no siento que desde pequeña hubiera pensado que iba a ser solidaria, ni mucho de... No tenía esa vocación, pero yo era una africana descafeinada. Porque claro, había nacido en España de padres africanos, pero nunca había puesto un pie en África. Yo conocí a África a través de los libros, o sea, desde muy pequeña mis padres siempre me sugirieron e incluso nos forzaban a estudiar pues, geopolítica africana, entender qué es la esclavitud, la colonización, cómo esto ha tenido una trascendencia. No es lo mismo ser un negro europeo que un negro afroamericano o del Caribe. Y todo esto que yo había empezado pues, a leer desde los 12 años, lo tenía pues, en mi subconsciente, pero nunca había puesto un pie en África. Entonces yo cuando cumplo 35 años, de regalo de cumpleaños, me regalo ir a África. Y como mi marido no hablaba español, dije, pues Guinea Ecuatorial no, porque ya todos mis veranos y navidades en España estoy de traductora, así que prefiero ir la primera vez que voy a África, pues estar presente y que sea un país que hable inglés. Entonces decidí ir a Ghana porque yo había tenido muchos profesores ganeses cuando hice un máster de Relaciones Internacionales en Estados Unidos y tenía pues un poquito de conocimiento de Ghana a través de ellos. Y cuando llegué a Ghana, pues para mí fue llegar al aeropuerto de Accra y decir, ostras, pero si son todos negros, nunca he estado en ningún sitio en mi vida donde todos son negros. O sea, en España siempre era la única. En Nueva York te vas a encontrar todo tipo de gente. Entonces no eres único porque es una mezcla, es un cóctel de cultura. Exacto. Cuando tú llegaste a Nueva York, ¿qué puede ser la situación que hay ahora aquí? O no, incluso más. Muchísimo más. No, exacto. ahora, me refiero mucho más. Muchísimo más. O sea, nada que ver. Tú vas al aeropuerto y de repente te ves todo tipo de caras, todo tipo de personas. O sea, ya aterrizar en Nueva York, yo aterricé la primera vez en el año 2000 para trabajar y aluciné. Porque dije, wow, era la primera vez en mi vida. Y coges un taxi, la persona es de la República Dominicana, y entras en una tienda y la chica es de Corea, y luego te encuentras uno de Sri Lanka. Es decir, estás todo el día con culturas diferentes. Pero claro, llegar a un aeropuerto en África, en Ghana, y de repente a las 11 de la noche yo llego y digo, no puede ser. O sea, yo me sentía rara, ¿sabes? Entonces, a medida que nos íbamos metiendo en el viaje, teníamos un guía magnífico que sigue siendo muy amigo mío y bueno, pues me dijo, este va a ser el programa, vamos a ver esto. Y yo al final le dije, mira, yo no quiero ver ni animales ni nada, quiero ver personas y quiero que me introduzcas realmente con la gente, ¿sabes? No quiero estar como turista, quiero ser como parte de vosotros. Y eso pues hizo un viaje estupendo y ahí en ese viaje es donde conozco pues al chief de Kokofu. Un chief es como un rey del poblado. Y pues bueno, cuando nos lo presentan por cosas del destino, pues él me mira y me dice, tú vas a ser la reina del desarrollo de Kokofu, porque era Kokofu el sitio donde estábamos. Y yo, pues sí. Y entonces mi marido me dice, pero si todavía no sabes ni qué te van a pedir, o sea, ¿por qué dices que sí? Digo, mira, yo he oído Queen y la palabra Queen... La palabra Queen me ha convencido. Exacto. Y entonces, bueno, pues ahí es donde empieza el proyecto porque él me regala un trozo de tierra y entonces me dice que en ese trozo de tierra yo puedo hacer lo que quiera. Pero yo, claro, luego empiezo a pensar y digo, ¿pero qué hago aquí? O sea, no sé, un colegio, ¿qué hago? Entonces me dijo, piénsatelo y en 3 días me llamas. Y ahí fue como un clic, un aha moment y dije, pero sí he conocido África a través de los libros, tiene que ser una biblioteca, porque yo amo los libros, siempre he pensado que veía muchos niños que estaban solos y me di cuenta que con un libro nunca estás solo. Y quería pues que ningún niño se sintiera así, porque yo en mi infancia los libros habían sido mis nanis. Con lo cual, bueno, pues a raíz de eso sale el proyecto, hacemos la primera biblioteca, vienen amigas mías a apoyarme pues a montarla. Bueno, ha sido un proyecto magnífico. Ahora tenemos 4 propias, pero bueno, colaboramos con otras bibliotecas. Normalmente entendimos además el modelo de negocio que funcionaba, porque la primera biblioteca de Ghana no salió muy bien, porque no estaba justo en el colegio. Y si no hay una cultura de leer, los niños no van a desplazarse para ir a leer, sus padres no les van a llevar a la biblioteca, con lo cual ese fue un proyecto que no salió como yo esperaba, porque yo pensaba que iban a estar dando palmas porque hay una biblioteca en el poblado, pero pasaban bastante. Bueno, es lo que hablábamos de cómo le cuento la historia, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego también aprendimos que teníamos que hacerlo de tal manera de implicar a todas las generaciones
porque para que los niños lean, sus padres tienen que leer, los abuelos tienen que estar implicados, porque en África pues, los abuelos tienen un poder muy grande y tienen mucha trascendencia en la familia, con lo cual cambiamos un poco la dinámica y pensamos, no, pues tiene que ser un tema familiar, para que no hubiera conflictos generacionales, si no pensaran que nosotros veníamos a invadir nada de su cultura. ¿No? Hay que ser muy respetuoso con eso, y eso para mí fue una curva de aprendizaje increíble, y ya el resto de los proyectos ya han sido en colegios, los profesores están implicados, los niños aprenden, que se llevan los libros, que pueden estudiar allí, y eso, bueno, pues ahora ya lo hemos hecho mejor. Oye, ¿y cómo manejas, ¿no? la parte de llevar todas estas cosas adelante y mantenerte bien? Bueno, pues yo creo que es porque soy súper disciplinada y luego porque tengo también una familia maravillosa. Yo me volví a casar, mi marido es como un pilar súper importante en mi vida, mis hijos, que son el centro de todo, y también son dos, una hija de 22 y uno de 19, que es chico. Y los dos son, bueno, se han criado viéndome pues haciendo todo esto y son muy fans, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras ellos estén de acuerdo y les pido muchos consejos, están muy implicados en lo que hago, pues eso me da muchísimo equilibrio. Y también me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué hago esto, no? Y pienso, porque es su legado también, ¿no? Y creo que quiero dejarles un mundo mejor del que yo he encontrado, y por eso también trabajo mucho el tema de la diversidad, ante que ellos han tenido unas circunstancias diferentes porque han ido a colegios en Nueva York, nada que ver, pero sí que pues trabajo mucho este tema pues con niños, por ejemplo, con autismo, y eso en África, que es como un estigma tremendo, pues que esta diversidad se reconozca como un superpoder, para mí es importante, y todo eso pues hace que mi parte espiritual y mi parte emocional pues esté equilibrada, ¿no? Porque tengo proyectos que me dan una razón de ser, y creo que el ser humano necesita un propósito para vivir, y teniendo los pilares de la familia y teniendo un propósito en la vida y ser sano también, pues intento pues cuidarme, hacer ejercicio, beber poquísimo, o sea, me gusta muchísimo el vino y tengo una empresa de vinos, pero trato de no beber. Y luego pues todos los días me levanto y me dedico 3 horas a mí. Entonces esas horas es donde yo escribo, donde hago meditación, donde voy a... Aparte del trabajo emocional, ¿no? Espiritual, la parte así, es algo que también te ha acompañado, ¿no? Siempre la he tenido. Y que siempre le has dado, ¿no? Sí. ¿No? Que representa, ¿no? Para ti todo eso, que también, ¿no? La gente que nos escucha pueda pues, ¿no? darle un valor a esa parte. Bueno, yo desde muy pequeña siempre tuve una relación súper cercana con la espiritualidad. Mis padres no eran especialmente religiosos, aunque ambos habían ido a colegios católicos, pero nunca nos quisieron imponer nada. De hecho, a mí me bautizaron, pero mis hermanos dijeron no, que ellos luego lo decidan. Ellos luego han decidido bautizarse, pero mis padres fueron siempre súper abiertos a que buscáramos nosotros nuestra parte espiritual y no imponernos ninguna. Yo he sido una buscadora siempre, y entonces, bueno, pues desde pequeñita meditábamos. Nos habían llevado a meditación trascendental con 7, 8 años. Entonces ya eso formaba parte de nuestra vida, aunque no me gustaba nada en ese momento, pero bueno, hizo su función. Y luego, bueno, pues yo pues iba a misa, tenía conversaciones siempre pues con curas, ¿no? Porque tenía mucho dolor interno, y yo creo que eso me ayudó muchísimo. Y luego ya a medida que fui creciendo, pues ya no me quedé en una sola doctrina, ¿no? Al final pues viajo por todas partes, Dios está en todos sitios. Si estoy con budistas pues rezo con ellos. También me encanta la parte mística de mi cultura bubi, ¿no? Que es la cultura también de mis ancestros. Entonces sí que hago mucho por honrar a mis ancestros. Nosotros somos animistas y pensamos que todo tiene alma, y esa parte de mi abuela de mística, ¿no? Y de pensar que un árbol tiene vida y que hay que respetarlo. Mi abuela siempre decía, cuando vayas al mar, Visila, siempre pídele permiso al mar antes de entrar, ¿no? Y entonces ese respeto por la naturaleza pues también lo he incluido dentro de mis prácticas espirituales. Y luego soy súper curiosa, me encanta la astrología, la numerología, todo lo raro me gusta. Bueno, oye, hay mucha ciencia detrás de muchas de estas cosas que al final también todo lo desconocido no tiene por qué
tildarse de, ¿no? De que no sea auténtico. Exactamente, y yo de hecho que yo consulto a astrólogos, me gusta, yo no estudiaría astrología porque soy un poco vaga como para aprender todos esos vectores y esas matemáticas que hay detrás, ¿no? Pero sí que lo llego a entender porque yo sí que he trabajado mucho mi parte racional y lógica, he estudiado Derecho y Económicas y creo muchísimo en la ciencia y creo que no están tan reñidas, o sea, le veo una parte muy lógica a la astrología, por ejemplo, y luego pues la física cuántica también la entiendo e intento leer y documentarme y verle la parte también práctica, ¿no? Y al final, si te ayuda en tu vida, eso es lo único que tienes que hacer. A todo el mundo no le va a funcionar, pero creo que tú tienes que ver qué herramientas espirituales te van a servir a ti. Y yo soy súper abierta a que cada uno... Mira, en África, por ejemplo, tengo muchísimos amigos musulmanes, ¿no? Y respeto muchísimo. Y he hecho incluso el Ramadán cuando ellos lo hacen, ¿no? Simplemente por respeto. Y creo que esa visión de realmente que haya una comunicación entre religiones y que veamos más la espiritualidad más allá de lo que es el dogma, pues creo que es importante, ¿no? Que en el siglo XXI tengamos respeto por otras maneras de entender a Dios, ¿no? Sí, ya yo creo que la humanidad deberíamos ir, ¿no? Virando, ¿no? Exacto. Más hacia ahí, ¿no? Aunque está tan polarizado, ¿no? Sí. Algunas cosas, ¿no? Y ves estas, ¿no? Cosas que pasan en el mundo que parecen que estén pasando ahora en estas épocas, pero pasan, ¿no? Y es alucinante. Sí, porque estamos en la época de la información, donde tenemos muchísimos recursos para aprender, vivimos más juntos que nunca porque todo el mundo tiene acceso a viajar y ahora pues tienes muchos más amigos de diferentes culturas que antes. O sea, Erasmus, por ejemplo, a nivel europeo nos ha cambiado muchísimo porque antes tú no tenías muchas relaciones con un británico ni con un italiano y ahora mira Madrid cómo está, ¿no? Que yo amo ahora Madrid, o sea, para mí ahora es una de las ciudades top del mundo porque tienes acceso a personas de otros países, pero hace 25 años, 30 años cuando yo me fui era rarísimo decir, no, pues ha venido un amigo mío danés a pasar un fin de semana y ahora es súper normal que tengamos esos intercambios y eso sinceramente pienso que nos tendría que haber abierto un poco más la mente a ser más tolerantes con otras culturas y sin embargo tienes toda la razón, seguimos siendo estamos muy polarizados, solamente hay que ver las redes, ¿no? Que hay veces que yo veo comentarios que digo, no puede ser lo que estoy viendo, pero ahí está. Y esto que dices, ¿no? Las redes, ¿cómo llevas tu presencia en redes, el comunicar? Pues mira, a mí me divierte muchísimo. Entonces, como me divierte, pues lo hago porque realmente pues me parece divertido. Yo creo que porque como de pequeña quería ser actriz, pues como ahora tengo un escenario, pues ahí, exacto, ¿no? Pues me divierte. Pero le doy la importancia que tiene, es decir, tampoco dejo que canibalice mi vida, ¿no? Porque mucha gente vive muy pendiente de las redes. A mí, pues la verdad es que por lo general diría que las personas son mega cariñosísimas conmigo. He conocido gente en redes maravillosas que si no, no lo hubiera conocido nunca. Y mi experiencia en redes ha sido súper positiva, nada traumática, todo lo contrario. Y bueno, pues alguna vez he visto un comentario, pues soy muy sensible, pues sí, me deja un poco aplatanada, pero luego pienso, mira, que yo que sé que lo que esa persona estará pasando. Exactamente. Eso, claro. No tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? No lo personalizo. Lógicamente, pues todos queremos que nos quieran y que nos vean con los mejores ojos, ¿no? Y cuando no pasa, pues sí, te rompes un poquito el corazón, pero lo veo, pues no le doy la trascendencia que le hubiera dado antes, ¿no? Y pienso que además las redes también nos ayudan a comunicarnos, a informarnos. Hay que saberlas utilizar como cualquier cosa, ¿no? Un cuchillo puede ayudarte pues a comer y luego también puedes matar a una persona. Pues lo mismo pasa con las redes, ¿no? Nos ayudan en muchísimos sentidos, nos acercan a personas que quizás nunca hubiéramos podido conocer. Pues fíjate este podcast, ¿no? Que llega a muchísima gente, que esta información que tú les das a través de los invitados conocen también a personas, ¿no? O sea, a mí el mundo del podcast me parece que es fascinante y te acerca a muchísima gente y bueno, pues como todo hay personas que no lo van a utilizar de la misma manera, pero bueno, ahí no tenemos responsabilidad. Y oye, mira, claro, la mayor parte, ¿no? De la audiencia que hablábamos ahora en nuestro podcast es mujer, ¿no? Sí. Y mujer, sobre todo, que va cubriendo etapas, ¿no? Y
al paso de los años, pues claro, van habiendo cambios, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo vives tú estos cambios? Pues mira, yo los llevo muy bien porque intento no estar obsesionada con la edad, con las arrugas, con la menopausia. O sea, trato de pensar que forma parte de mi proceso. A mí envejecer me parece lo máximo. ¿Un éxito? Pero es lo máximo. O sea, yo amé tanto ver a mi abuela. Ella vivió hasta los 83 años, pero ese proceso de ser abuela a mí me fascinó. Entonces yo, o sea, deseo ser abuela, no me importa tener canas ni arrugas. Es decir, para mí es un regalo el poder estar cada año en este mundo. Entonces, pues si tengo arrugas, pues fenomenal, no pasa nada. Creo que la belleza está en todos sitios, depende de cómo la veas, ¿no? Que tenemos una idea de solamente la juventud es lo único que cuenta, y yo creo que es una etapa más, es una etapa fantástica. Me encantó tener 20, 30, 40, ahora voy a disfrutar los 50 y espero llegar a los 100 lo mejor posible. Ese es mi objetivo. Bueno, ya, pero la mitad, exacto, pero acepto los cambios, ¿no? Me acuerdo que mi hermano se casó hace unos meses y yo antes podía bailar 3 días y al día siguiente, después de estar bailando hasta las 6 de la mañana, no me podía ni levantar, me dolía todo el cuerpo y dije, ostras, ya me estoy haciendo mayor. Pero lo aceptaba. Dije, mira, pues el cuerpo no es el mismo, eso es algo que es verdad, pero si la mente la tienes bien y te cuidas, también soy muy consciente de que esto es como un banco, cuando tú tienes que ir poniendo poquito a poco en el banco un dinerito para ir teniendo ingresos en el futuro. Pues lo mismo pasa con la salud. Hay que invertir y cuando antes empieces a invertir, mejor te vas a sentir, ¿no? Y luego la cabeza hace mucho y es la narrativa que tú te cuentas. Si tú te miras al espejo por las mañanas y te criticas y tu autoimagen es negativa, pues al final realmente tienes una relación muy disfuncional contigo misma, ¿no? Y vas a envejecer pues rabiando, ¿no? Y en mi caso, pues yo quiero envejecer sonriendo y pensando pues que cada etapa es fantástica y que mis arrugas sean sobre todo por reírme mucho, ¿no? Claro, a veces además también se idealiza, ¿no? Muchos patrones que al final, bueno, son imágenes Sí. que están, bueno, basadas también en no sé, en circunstancias incluso de marketing, de tal, ¿no? O sea, Sí. como referentes que a lo mejor no son del todo reales, ¿no? Porque detrás hay un trabajo ahí que... Absolutamente. Pero claro, la gente a veces se coge ese espejo, ¿no? Y ahí es esa comparación, ¿no? Donde Claro. puede generar... Crea muchísimo dolor, ¿no? Las personas que se comparan y que quieren seguir teniendo la piel de 25 años, no va a pasar. La gravedad todo baja, ¿sabes? Es decir, no tienes la misma musculación, te cuesta muchísimo más. Es decir, pero claro, tú te pones a ver... ¿Cómo se llama? Brian, el chico este que está haciendo es de Estados Unidos, que está haciendo todo un proyecto de para exacto, la longevidad, ¿no? Que te quitan, ¿no?, años. Sí, de hecho, están haciendo dinerales con todo esto. Sí, claro. Es un business. Está gastando 2 millones al año, pero sí, claro, igual son rentables. Son rentables porque el business que hay detrás, es verdad que tenemos una obsesión con ser longevos, con no morirnos nunca, que no sé hasta qué punto realmente es necesario, ¿no? Porque creo que el proceso natural de las cosas, ¿no? Como las estaciones, los árboles, todo vive, muere, o sea, es así. Pero yo creo que también es marketing. Creo también que la moda y las revistas nos han impuesto unos modelos casi imposibles de seguir, unos cuerpos que al final todo es genética también, y hay cuerpos que una persona tiene y para eso están, son modelos, son perchas, pero claro, todo el mundo no lo puede ser, ¿no? Y creo que a veces perseguimos una quimera y esa quimera pues crea muchísimas enfermedades mentales, físicas también, y yo creo que la comparación es uno de los grandes enemigos que realmente tenemos del amor propio y de la autoestima. Sí. Es un gran enemigo porque al final te estás comparando con personas que no eres tú. Cada persona tiene algo que le hace único y irrepetible, que es magnífico, y quizás una persona, pues bueno, tiene un cuerpo espectacular, pero tú tienes una mente privilegiada y cada uno tiene su tesoro y tienes que realmente agradecerlo, ¿no? Pero si realmente te compites, esta sociedad de querer todo el mundo tener un patrón, es difícil de seguir eso. Entonces yo trato de vivir mi vida pensando que quizás tengo otros superpoderes, ¿no? Y no será ese. Priscila, es maravilloso escucharte, pero y estaría aquí, vamos, horas, pero para ir acabando,
¿nos dejarías algún tipo de, no sé, aprendizaje, reflexión, consejo, o ¿no? Después de también de tus trayectorias, tus aprendizajes, ¿no? Y tus errores, ¿no? Todo lo que has ido contando, que también pueda, bueno, pues servirnos y nos pueda, pues bueno, tener ahí otro, ¿no? otro recurso en la mochila? Pues mira, yo diría que no dejemos nunca que nuestros miedos sean más grandes que nuestros sueños. El miedo es un gran maestro y creo que muchas cosas no las hacemos por miedo. Tenemos miedo a ser, tenemos miedo a construir a veces nuestros sueños, a tener nuestros emprendimientos, tenemos miedo a envejecer, tenemos miedo pues a realmente cambiar, ¿no? También tenemos mucho miedo al cambio, a la incertidumbre, y vivimos en un mundo donde nos están... Incluso miedo a cosas que no sabemos si pasarán, ¿no? Exacto, exacto. Ayer, estuve en un TikTok y alguien hablaba pues de prepararse, ¿no? La preparación, pues ahora a ver si viene otro apagón, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo, la verdad es que cogí miedo porque dije, y además me he hecho muy amiga del que daba la conferencia, que es magnífico, pero decía que tenías que tener como una mochila ya preparada, tener dinero, y claro, es verdad que estás anticipando ya pues una desgracia, ¿no? Y yo creo que hay que mirar la vida con unas gafas de optimismo. Creo que es súper importante que la narrativa que te estés contando sea lo más positiva y que al final pues que todos tenemos la oportunidad de construir las vidas y que tenemos que ser las historias que queremos ser. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer, espero que coseches y sigas cultivando muchos éxitos, porque Gracias. Tus éxitos van a ser también éxitos de muchas otras personas a los que llegan, o sea que te deseo lo mejor y nada, aquí tienes tu casa para... Muchísimas gracias, Edgar, ha sido un placer y yo también me hubiera quedado muchísimo tiempo aquí, gracias por la conversación. Así que se queden con ganas exacto, de más, ¿vale? Exacto, sí. Muy bien. Pues oye, hasta la próxima. Muchas gracias. Mil gracias por venir a nuestro podcast y a todos los demás, un placer también haber estado aquí. Gracias por escucharnos y por seguir apoyando este podcast. Así que ya sabes, si quieres seguir escuchando entrevistas tan maravillosas como estas, por favor, sigue nuestro podcast, danos pues tu opinión sobre qué te gustaría seguir escuchando, qué te han parecido las entrevistas y si te han gustado, también déjanos ahí un buen comentario y una buena reseña, que esto nos ayuda a poder seguir con este proyecto y teniendo pues estas maravillosas invitadas y estas maravillosas entrevistas. Venga, nos vemos en el próximo episodio.